Este es el segundo día de este estudio de esta semana. Tiene que ver con aprendiendo a obedecer. Hay que insistir mucho en esto, mi hermano. A ver, póngale cuidado a lo que le digo. Usted siempre es muy atento, usted siempre es muy atenta. Póngale atención a esto. Las cosas más difíciles para el cristiano son aquellas que aprendió por costumbre a hacer y que ellos, bueno, ustedes y nosotros, usted y yo aprendimos a aceptarlo como que estaba bien. Y cuando nos damos cuenta que no está bien, cuando nos damos cuenta que según la Biblia a nosotros nos está faltando, entonces viene un conflicto. El conflicto es que aprendimos a hacer tan bien, tan automáticamente las cosas, que enfrentados a que nos tenemos que corregir de aquello que ya habíamos aceptado que estaba bien, entonces es difícil. Se vuelve dispendioso para el creyente decir, hombre, ¿cómo así? Si a mí me dijeron que esto estaba bien. Es más, el pastor también hacía eso, también decía lo mismo. ¿Cómo es que usted ahora viene y me dice que no está bien? Según la Biblia, pues sí, como que no está bien, pero en esto de la obediencia, mi hermano, la iglesia siempre ha observado una obediencia a medias. Voy a recordarle algo que desde la semana pasada le vengo diciendo. Si la palabra obedecer significa escuchar con toda atención, eso significa, ¿sí o no, en el griego? ¿Sí o no? Bueno, cerciórese allí. Es bueno que tenga la concordancia. Escuchar con toda atención. Nos damos cuenta que nosotros tenemos que aprender a escuchar. No sabemos escuchar. Y si no sabemos escuchar y la palabra obedecer significa escuchar con toda atención, pues no sabemos obedecer. Y quiero decirle que hay cosas que nacen con nosotros. Y quiero recordarle que la Biblia es muy clara cuando nos dice que a partir de la desobediencia de Adán, allí tengo un texto extraordinario en la Biblia, de los muchos que hay, donde nos dice eso. Adán desobedece. Él no hace otra cosa sino desobedecer. Escucha el mandamiento de Dios, pero se enfrenta a la situación de que su esposa ya lo había hecho y toma una decisión, toma la decisión de desobedecer con su esposa, esconderse de Dios, y a partir de allí todos los seres humanos nacimos con la semilla de la desobediencia. Escuche, por más pequeño que sea un niño o una niña, cuando nace con una voluntad firme, ellos nacen desobedeciendo y nacen llenándose de ira y nacen rebelándose contra la autoridad que es usted como padre. Eso viene como en el ADN, viene en la genética de los seres humanos. A ningún ser humano hay que enseñarle a desobedecer. Ellos desobedecen solitos. Bueno, usted y yo, cuando nacimos, cuando crecimos, nunca hay que enseñarle a un niño a que mienta, jamás. Ellos, de su propia naturaleza adámica, empiezan a mentir en la medida que pueden hablar coherentemente, empiezan a mentir. Y todo lo malo, escúcheme, todas las cosas malas empiezan a fluir de la vida del ser humano naturalmente. Todo lo malo, escuche, todo lo malo. La iniquidad se llama eso, la iniquidad, la rebelión. Cuando nosotros nos damos cuenta de esa situación, entonces nos preocupamos. Y nos preocupamos porque usted y yo queremos ser obedientes, realmente obedientes, ¿sí o no? Usted y yo queremos ser obedientes. Entonces, si queremos ser obedientes, lo primero que tenemos que reconocer es hasta dónde soy obediente yo. Póngale cuidado, muy importante esto. Todos nosotros tenemos que descubrir cuál es el área de la obediencia que no hemos conquistado. Por favor, todos nosotros tenemos un área que nos es más difícil obedecer. Cuando la persona tiene una situación difícil con la economía, pues el área más difícil para esa persona va a ser el obedecer a Dios en cuanto al dar. Es difícil que la persona comparta con sus padres, no, le duele el bolsillo. Es difícil que comparta con el pobre, que ayude al pobre, es difícil.
tiene un pensamiento de pobreza y cuando llega a la vida cristiana le parece que es muy difícil tener que dar la ofrenda, el diezmo. No quiere, no puede. Cuando la persona ha tenido experiencias en otra área de su vida, entonces se puede dar cuenta cuál es el área difícil para obedecer. Usted lo puede hacer ahí donde está. Medite, ¿qué es lo que le cuesta? ¿Qué es lo que le cuesta obedecer? ¿Le cuesta obedecer en el área de la relación con los demás? La Biblia dice: ama a tu enemigo. ¿Lo amas? ¿Podrías hacerle el bien esta misma noche a aquel o a aquella que ha demostrado aborrecimiento contigo? ¿Podrías hablar bien de alguien que ha hablado mal de ti? Porque para muchas personas el área difícil está ahí. El área complicada está en la relación con los demás. Es que la gente es mala. Mire, yo me he encontrado muchas personas, ministros, que dicen: hermano, no le crea a nadie. La gente es mentirosa, la gente es hipócrita. Y tienen un concepto horroroso de los demás, porque están amargados, porque han sido decepcionados. Pero ellos tienen el problema para obedecer allí en esa área. Entonces se les pregunta: oiga, ¿usted ora por el que lo aborrece? ¿Usted bendice al que lo maldice? Yo acabo de bobo, olvídese. No, Dios no lo va a obligar a uno a que, y tienen argumentos, ¿no? Escuche, en medio de la iglesia, empezando por los ministros, que Dios lo guarde a usted y que me guarde a mí, amén. En medio de la iglesia, aún en los ministros, hay mucho argumento para no obedecer a Dios. Le voy a poner uno que usted conoce. Hermano, usted puede encontrar en cualquier lugar del mundo personas que yo llamo, bueno, no las llamo yo, lo llama la Biblia, que la Biblia llama humanistas. Personas que antes de Dios tienen al ser humano por persona principal, por persona muy importante. Esas personas han leído la Biblia, la han estudiado, pero cuando se enfrentan a tener que darle el mandamiento que da la Biblia a alguien más, dicen: no, pobrecito, no, qué pecado, no, pero es que en el caso de él, ¿sí será que él tiene que obedecer en el caso de él? Es que mira que, y empiezan a adornar el pastel. No, lo que pasa es que tenés que darte cuenta de la situación. Se da con el caso de los matrimonios que por falta de preparación fracasaron. Oiga, le estoy hablando de que en las iglesias del mundo entero se han casado personas apresuradamente. Muchachos no han tenido la dirección de un pastor, de un servidor, que les diga: prepárense antes de dar el paso del matrimonio. No, ellos se encendieron en deseo, en pasión, se gustaron, se atrajeron. Y entonces, muy mal usado ese versículo bíblico, alguien les dijo: es mejor casarse que estarse quemando. Como si eso fuera una alcahuetería para los que están encendidos en su lascivia, en su pasión. Se casaron y después de que se casaron vino el fracaso. No pudieron vivir juntos, se separaron. Y entonces viene allí aquel hombre que ha percibido injusticia en la palabra. Escúchelo. Hay cristianos que perciben injusticia en la Biblia. Hay cristianos que perciben injusticia en la palabra, en lo que la Biblia dice. Entonces empiezan con el argumento: ¿cómo así? ¿Y este muchacho tan joven le toca quedarse soltero? Sí, ya dejó la mujer. Y la Biblia dice que si se separa el cristiano, que si se separa, que se tiene que quedar sin casar. No, pero no puede ser. Un muchacho tan joven, un muchacho tan lleno de vida. No, yo pienso que en el caso de él, y empiezan a argumentar. ¿Por qué argumentan? Con un solo propósito: no están de acuerdo con lo que dice la palabra. Esas son las personas potencialmente desobedientes, porque pueden llamarse ministros, que si sacan argumentos, escuche, si levantan argumentos para justificar la desobediencia, hermano, eso es peligroso, entiéndalo.
Es peligroso alguien que enseñe y que diga que no, que lo que pasa es que la Biblia se tiene que aplicar en este sí y en este no, a su conveniencia. No, señor, no es así. Escuche, no es así. Hay un principio tan antiguo como la misma Biblia. Hay un principio tan antiguo como el mismo hombre y ha recorrido todas las generaciones. Hermanos, se llama la obediencia. ¿Qué pide Dios? Que le obedezca, que le sirva, que le tema. Otra vez, ¿qué pide Dios? Que le obedezca, que le sirva, que le tema y que ame al Señor con todo su corazón. Pero el hombre es experto, usted y yo no, pero el hombre, el ser humano es experto en idear cosas, en argumentar, en levantar razones para no obedecer a Dios. Entonces se da también, y los conozco esa clase de personas. Entonces hay personas que saben que van a desobedecer, que tienen la convicción de que no quieren hacer algo, desobedecen al Señor y se meten en ayuno. De eso hemos hablado. Sí, desobedecen al Señor y se meten en ayuno, a ver si el Señor los perdona. Otros pecan y como están sirviendo dicen, no, yo me purifico en el servicio. No, hermano, no hay nada por... Escuche, la ofrenda más grata para el Señor, la ofrenda 100% aceptable para Dios, la adoración más profunda, la adoración en espíritu y en verdad que un cristiano le puede hacer al Padre, al Señor Jesucristo, se llama la obediencia. Número 22. Esa historia, ¿quién no se la sabe? ¿Quién no la conoce? Esa historia es conocida por toda la iglesia. Saúl es enviado a una comisión, se le dan unas órdenes bien claras. Por allá Saúl cambia las órdenes, Saúl hace otra cosa y luego se le presenta a Samuel diciéndole, no, antes bien he obedecido yo a Jehová, porque lo que él no cayó en cuenta, yo sí caí en cuenta. Lo que él no tuvo presente, yo sí lo tuve presente y antes bien. La forma en que yo obedecí al Señor es muy, muy bonita, porque yo hice lo que a él se le olvidó. Entonces Samuel le dice, versículo 22, primer libro de Samuel 15:22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es una pregunta que debe retumbar en nosotros, porque el cristiano a veces se da el lujo de no obedecer y después va y presenta una ofrenda de ayuno. Entonces redobla la oración, Padre, aquí estoy, Señor. Tú sabes, Señor, que yo no lo quería hacer, Señor, pero mira la tentación del diablo, Padre. Mira, Señor, cómo me atrajo y me sedujo, Padre, pero aquí estoy. En vez de aceptar su culpa, entonces empieza a argumentar delante del que no se puede argumentar, delante del Señor. Se complace, léalo. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí entonces están las dos cosas juntas. Prestar atención es escuchar con toda atención, prestar atención. Pero aquí también se da algo que vivimos la semana pasada. Prestar atención es disponerme para oír. Prestar atención es prepararlo todo para poder oír. Mi amor, espérese, le voy a bajar al televisor, le voy a bajar, no sé, al reproductor. Quiero escucharte bien. Mi amor, quiero, papá, mamá, quiero tener en cuenta todo lo que me digas. Espérate, yo apago este audífono que tengo y se sienta a mirar a los ojos a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa. A ver, ahora sí, mi amor. Eso es disponerse para escuchar con toda atención. Y dice este versículo que me parece que establece muchas cosas buenas para nosotros. Dice entonces, y Samuel dijo,
se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire lo grave del asunto cuando nosotros creímos a alguna persona que no era malo, aunque la Biblia lo dijera, que es que ¿quién no lo hace? Y se estandarizó la desobediencia con el hecho de decir, ¿y quién no hace eso, hermano? Dígame la verdad, ¿quién no lo hace? Y todo el mundo cabeció y dijo, ¿verdad, cierto? Y se normalizó el pecado. Hermano, escuche, usted puede ser obediente aunque a su alrededor nadie más sea obediente. Usted puede ser obediente aun cuando a su alrededor nadie más lo sea. Eso no depende de otro, eso no depende, hermano, de que es que mi esposo, de que es que mi esposa, no como mi papá. No, hermano, usted conoce la verdad, obedezca. Dice, versículo 23, porque como pecado de adivinación. Yo recuerdo un día que al lugar donde yo nací y que empecé a ir como cristiano a una iglesia del Centro Misionero Bethesda, fue un predicador y empezó a orar, empezó a ministrar y paró la ministración y dice, el Señor me dice que aquí hay un poco de adivinos y de idólatras. Uy, no, qué susto. Claro, yo recién llegado y escucho eso. Oiga, qué susto. Y va y nos lee este texto. Oiga, el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, el que se rebela, el desobediente, el que no obedece, el que sabe que la Biblia dice, pero no hace porque le parece que no es importante. El que aunque lo mandan varias veces es terco. Es igual, oiga, porque como pecado de adivinación es la rebelión, la rebeldía, la resistencia a la autoridad, la resistencia a la palabra. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad. ¿Cuántas veces se le dijo? ¿Cuántas veces se le insistió? Hermano, pero sí, pero no lo hizo. Hijo, ve y tal, ya voy, sí, ya voy, mamá, ya voy. Ay, mi mamá, ya voy, y no va. Terco y obstinado. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Somos conscientes de lo que nos pide el Señor? Porque como pecado de adivinación y como es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, la desobedeció, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le estoy mostrando que lo usual, aún en los buenos creyentes, ha sido la desobediencia. Y tiene mucho que ver con la enseñanza que se nos ha dado. La enseñanza por el hecho de vivir en la carne, sí, espérese, le explico para que me entienda. La iglesia mucho tiempo vivió sin la dirección del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo está en todos nosotros. Pero durante mucho tiempo el Espíritu de Dios estuvo contristado en nosotros. No lo teníamos en cuenta, no le preguntábamos, no le pedíamos consejo, no le pedíamos que nos guiara, no. Entonces una iglesia en la carne, una iglesia en su naturaleza humana, le parece difícil todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Le parece difícil obedecer, le parece difícil no mentir, le parece difícil ser sincero, le parece difícil muchas cosas. De tal manera que la iglesia se acostumbró a vivir como personas naturales, porque todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es un hijo de Dios. ¿Lo ha leído? En Romanos 8:14. Claro, pero el que no es guiado por el Espíritu de Dios, el que todavía siendo cristiano, yendo a una congregación, predicando en una tarima, es lleno de celos, de envidia, de enojo, de mal genio, de codicia y de tantas cosas que tiene el hombre natural, sin hablar del hombre adámico, ¿no?
Ya en nosotros no está el hombre adámico, el hombre natural. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se acostumbró, a fuerza de que aún los ministros vivían de una manera desordenada. Pues el pastor dijo que quién no se enoja. El pastor dijo que quién no le deja de hablar a otro si se enoja con él. Pero el pastor dijo. Pero. Y se normalizó todo. ¿Sabe qué? Entonces la iglesia permaneció durante mucho tiempo en la desobediencia. Y nos saludábamos, Dios me le bendiga, hermano, vamos para el cielo, aleluya. ¿Para dónde vamos? Para el cielo, gloria a Dios. Y desobedeciendo. Y haciendo, más bien manejando la Biblia como bien nos parecía. Hermano, recuerde que al que te pida, dale. Yo acá voy bobo, yo le veo la cara de engañoso a ese señor. Uy, ¿qué va? Olvídese. Hermano, la Biblia dice que no resistas al que es malo. ¿No? Entonces me dejo. Entonces, acá yo voy bobo, yo voy manso pero no menso, tonto pero no tanto. ¿Qué tal? Hermano, la Biblia dice que el que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Si tu patrón te está diciendo que te quedes media hora, decirle que te vas a quedar 1. A un impío, ¿qué tal? Yo no creo que la Biblia diga eso de un impío. No, olvídese, me tienes que regalar tiempo para irme para la iglesia. Y siempre esos argumentos hicieron que la iglesia diera mal testimonio, no tuviera el respaldo de Dios, porque Dios miraba esa clase de cristianos y no se agradaba, porque eran desobedientes, porque caminaban en desobediencia. Gracias a Dios, usted y yo estamos aprendiendo a obedecer. Ahora, si le es difícil, no se preocupe, de todas maneras, tome la decisión de obedecer, porque usted lo escuchó ayer. El Señor Jesucristo, aunque era el Hijo de Dios, le tocó padecer para aprender a ser obediente. ¿Sí? ¿Lo leyó o no? ¿Sí lo leyó? Bueno. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Importante entonces que nosotros entendamos que para Dios el punto más alto de adoración, no quiero que se le olvide, por favor, el punto más alto de adoración, el punto más alto de honra, el punto más alto de veneración, escuche, de alabanza, tiene un solo nombre: obediencia. ¿Cómo demuestras tú que eres un hijo de Dios? Obedeciendo al Padre. ¿Cómo demuestras tú que amas a Dios? Obedeciendo al que amas. ¿Cómo demuestras tú que le eres fiel a Dios? Obedeciéndolo, hermano. Y nunca nos dejemos de acordar, escuche, nunca pierda de vista ese texto tan impactante. No importa cuántas veces lo lea al día, hermano, siempre me impacta. Porque estamos hablando de personas que vivieron en esta tierra jactándose de lo mucho que Dios los usaba. Vivieron en esta tierra viendo la gloria de Dios. Vivieron en esta tierra tal vez guiando una gran congregación. Vivieron en esta tierra tal vez haciendo campañas en las plazas, en los parques. Y que el día, hermano, que llegaron a la eternidad, el Señor les diga: no los conozco, porque ustedes son desobedientes, fueron desobedientes, no sé quién son y no pueden entrar con todo el trabajo. Uy, hermano, es que esto, si no nos sacude esto, hermano, yo no sé qué nos va a sacudir. Con todo el trabajo que invirtió en la tierra. Quiero decirle esto, póngale cuidado. Conocí un hombre que vino de Cundinamarca, el cual lo pusieron como pastor en un municipio del Valle del Cauca. Ese hombre impresionante salía todos los días a predicar a las fincas, a llevar tratados con un megáfono, predicaba. Por allá almorzaba y por la tarde igual. Iba llegando a la congregación para la hora del culto. 6:30 estaba llegando, se pegaba un duchazo. Ya a las 7 estaba dispuesto, 7:30 a la predicación. Hermano, y era por años un hombre incansable. Tenía grupos de oración. Alguna vez fuimos a hacer una vigilia a una finca con un grupo de oración en el campo. Oiga, qué grupo tan grande, hermano. Qué grupo tan inmenso. En el campo. Y bajaba por allí, subía por allá y predicaba y evangelizaba y andaba para arriba y se iba para abajo.
Y un día le regalaron una moto. Y le dijeron, aquí está, mire, pastor, usted que trabaja tanto para que no camine tanto, para que lleve ese megáfono ahí y vaya predicando el evangelio. Y le dice este pastor al hermano que le está regalando la moto: hermano, ¿y la tarjeta de propiedad? Mañana se la traigo, pastor. Bueno, y los demás papeles, seguro obligatorio. No tiene, pastor, pero no importa, eso por acá en el monte, eso no piden nada. Pero yo lo veo como sin stop, la motico. Lo veo sin direccionales. ¿Pita? No pita, no. Ella está viejita, pero es que yo le estoy haciendo un favor. ¿Y sabe qué contestó ese hombre? Dijo: no me haga ese favor, porque si yo le acepto ese favor a usted, me voy para el infierno. La tenía clara. Porque voy a caminar ilegal de aquí en adelante. Para donde vaya voy a desagradar a Dios. No me haga ese favor, de esos favores no quiero. Claro, imagínese. Entonces, ¿qué tal que una persona que se esfuerza, que una persona va, que una persona viene, ayuna, ora, da consejería, predica, enseña, y desobediente? Doloroso, hermano, doloroso eso que el Señor pone claramente, establece claramente: no, qué pena, ese día le voy a decir: no los conozco, no sé quiénes son, apártese de aquí. Por una sola cosa: porque desobedeció uno o más mandamientos. Dejemos de fantasear, iglesia. Dejemos de fantasear. Puede ser que nos falte mucho, pero si usted no acepta quedarse con el faltante que tiene, Dios se va a glorificar en su vida y en mi vida. El problema es que el cristiano dice: no, pero es que ese es mi talón de Aquiles. No, el mal genio, ese es mi talón de Aquiles. El que yo no cumplo tal mandamiento. No, Dios sabe, Dios me entiende. No, hermano, Él no entiende por qué, si tenemos el Espíritu Santo, vamos a decir que no podemos perdonar, que no podemos dejar en la mala disposición de ánimo con alguien. No es posible, hermano, no es verdad. Entonces lo que Dios nos dice es que necesitamos disponernos para ser perfeccionados, aún en la obediencia. ¿Usted ha visto en algún lado de la Biblia que diga que tenemos que llegar a ser perfectos en la obediencia? ¿Sí? ¿Quién? ¿Sí? ¿Dónde está el texto? ¿Quién me dice? Le ayudo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer, no desde el versículo número 1, no. Vamos a leer desde el versículo número 3. Otra vez: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las fortalezas no nos dejan obedecer. Las fortalezas son lugares fuertes donde el diablo, donde los demonios vienen a hacer desobedecer al creyente, al cristiano. Esas son las fortalezas en la mente: que yo no puedo, que no soy capaz, que a mí nadie me regala nada, que cosas como esa. Dice: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El 6, poderoso el 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces tengo que buscar que el Señor me perfeccione en obediencia. Para mí es imposible, pero el problema no es que para mí sea imposible. No, el problema para Dios no es que a usted y a mí nos parezca imposible. El verdadero problema para Dios es que yo no quiera. Ese sí es problema. Yo, si me argumento, si me justifico y digo: no, ¿cómo así? Y entonces yo tengo que tratar bien a esa esposa mía que es una amargada. Entonces tengo que tratarla como la niña que nunca dejará de ser, cuando ella es toda déspota, cuando ella me contesta con 4 piedras en las manos. Hermano, es que no se trata de ella, se trata de usted. Aunque ella no se lo merezca, obedezca. No, es que es imposible. Pues imposible porque usted quiere que sea imposible.
Para el Señor no hay nada imposible y para el que cree, usted lo sabe. Entonces, el verdadero problema no es que para mí sea difícil. Si yo le digo al Señor, Señor, aquí está este hijo tuyo, del cual tú dijiste que ibas a ser un hombre santo y sin mancha delante de ti. Yo no puedo en mis fuerzas, me siento débil, me siento como que no puedo hacer las cosas que tú me mandas, pero haga conmigo lo que quiera. Sí, Señor, haga de mí ese hombre obediente, hágalo. Estoy dispuesto, pero no, y entonces, ¿ahora qué? Ahora yendo a esa iglesia resulta que yo soy la cabeza del hogar, pero tengo que agachar la cabeza por ser cristiano. No, yo no vuelvo por allá, pero yo no me voy a dejar montar esa señora. No, olvídese. No, así no es. El argumento del ser humano tiene que ser, quiero obedecer. Tal vez no lo puedo hacer ahora, pero lo quiero hacer. Si tú me ayudas, Señor, contigo soy más que vencedor, contigo soy más que vencedora. Esa es la verdad. Entendiendo que Dios nos quiere perfeccionar en la obediencia. Eso es lo que el Señor nos quiere hacer. Entonces, mire lo que dice Jeremías capítulo 35. Si usted ha escuchado historias, si usted ha leído un poquito de historia, son muchas, sí, son varias, yo conozco varias historias donde cristianos, no religiosos, no católicos, no, cristianos de Biblia, que asistían a una iglesia cristiana evangélica, pandereta, aleluya, de esos, terminaron envenenados, terminaron quemados, terminaron engañados, los robaron. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso con hijos, con hijas de Dios? ¿Por qué? Porque esas personas, esos hijos de Dios, empezaron a obedecer la voz de un hombre y no la de Dios. Aquí hay un ejemplo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. El 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. ¿Qué significa obedecer? Oír con toda atención. El Señor está diciendo: no me habéis obedecido y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinaste vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Y viene pues las consecuencias. Yo creo que usted ha leído ese pasaje. Él le dice al profeta: vaya a los hijos de Jonadab, llévelos a un lugar del templo, de Salomón, bríndeles vino, sírvales mucho vino a toda esa familia, y dígale: beban vino, aquí hay alimento para que coman después de que tomen vino. Ellos dijeron: no, pero te lo estoy diciendo en el nombre de Jehová, no. ¿Por qué? Porque mi padre, nuestro padre Jonadab, nos dijo que nunca bebiéramos vino, porque era terrible para nosotros, que jamás bebiéramos vino. Bueno, y les dio otros mandamientos, como no construir casas. Bueno, y entonces el Señor los pone de ejemplo y dice: oiga, estos hombres le obedecen a su papá que ya no está, que se murió, y ustedes no me obedecen a mí. ¿Hola? Yo que les he hecho tanto bien, yo que los he protegido, los he librado de su enemigo, y no me obedecen a mí. Y tremendo, hermano. ¿Qué hay que hacer? Dice el Señor. Eso es una queja. Eso es una queja. Porque ¿sabe qué? Yo lo he visto también. Yo he visto cómo por miedo a un hombre, ¿y quién eres tú para que temas al hombre que es como heno? Dice el Señor. El hombre da un mandamiento y dice: hermano, porque el que no lo haga, y entonces hasta maldice.
y la gente tiembla y le obedece. ¿A quién? ¿A Dios? No, al hombre. No, no es así. No es así. Entonces, la desobediencia viene por muchas cosas. La desobediencia viene por muchos motivos. Por lo que hay dentro de nosotros, por el anhelo que quedó del mundo, por el anhelo que quedó de las cosas paganas, por el deseo de abundancia, por la codicia, por muchas cosas. Cuando usted ve cristianos celebrando Navidad, ¿usted qué piensa? Cuando para usted y para mí es tan claro la prohibición del Señor de practicar la idolatría. ¿Qué piensa usted cuando ve personas vistiendo arbolitos y con unos argumentos tan pobres, con unos argumentos tan vergonzosos? Entonces va y le dice a ese cristiano: hermana, ¿no se da cuenta que este árbol forma parte de todo ese diseño idolátrico, satánico de la religión tradicional? Sí. Se las da de nuevas, ¿no? Como que nunca hubiera leído la Biblia. Sí. Ve, yo no lo hago por eso. Yo lo hago como por cambiar los adornos para este tiempo. Por cambiar adornos. Yo no lo veo así. Y que porque usted no lo ve así va a obligar a Dios a no verlo de esa manera, como si Él no conociera su corazón. No, porque para mí eso no es importante. Bueno, si no es importante, quítelo porque a Dios le desagrada. Ay, no, yo no voy a quitar eso. ¿Qué me van a decir mis hijos? ¿Qué me va a decir mi marido? Yo no lo voy a quitar. Eso es un adorno simplemente. Mírelo como un adorno simplemente. Bueno. ¿Cómo lo estará mirando el Señor? ¿Y qué le dirá el día que lo tenga frente a usted? ¿Qué le va a decir el Señor? Pregunta. Porque según el argumento del ser humano, el cristiano puede desobedecer, según el argumento, pero según Dios, no hay ningún motivo por el cual cualquiera de nosotros debería desobedecer. No hay ningún motivo, no hay ninguna razón. ¿Está entendiendo eso? Ningún motivo, ninguna razón para desobedecer. ¿Qué nos llama el Señor a hacer? Pues obedecer. Eso es. Conozca bien el mandamiento y obedezca. ¿Cómo es? Conozca bien el mandamiento. Porque si usted no conoce el mandamiento, alguien le dice: es que Dios dice, es que Dios manda, y usted sale corriendo a obedecer algo que puede ser una mentira. Estudie, capacítese, escudriñe la palabra para que cuando alguien le diga algo usted sepa: ¿esto es de Dios o es del hombre? Si es del hombre no voy a obedecer. Si es de Dios lo voy a hacer, voy a obedecer. Amén. Ahora, ¿usted es un hijo de Dios o no? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. ¿Para qué fuiste elegido? ¿Para qué fuiste diseñado con anticipación? ¿Para qué fuiste escogido antes de la fundación del mundo? Tiene que haber un porqué. Si la Biblia dice que fuimos diseñados para reinar en el mundo sobre otros, para reinar en el mundo sobre los impíos, que fuimos diseñados, seleccionados y escogidos para tener mucho dinero, mucho oro, pues hagámosle caso al Señor, obedezcamos. Pero mire lo que dice la Biblia: ¿para qué fuiste elegido? Primera carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo número 1. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Para qué fueron escogidos estos personajes? ¿Para qué? Léalo de nuevo, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermano, usted y yo, nosotros, al igual que esos expatriados de ese tiempo, fuimos escogidos con un propósito: de que seamos obedientes. Les recuerdo algo que está aquí mismo en el capítulo 1 de primera carta de Pedro: sed santos porque yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. Y lo único que hace santo a un creyente que ya fue santificado, usted y yo fuimos santificados. No me escuchó. Usted y yo fuimos santificados.
Esos santificados, para poder caminar en la santificación, continuar en la santificación, tenemos que caminar en obediencia a toda la palabra de Dios. Lo que nos parece fácil y lo que nos parece difícil, obediencia a la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, versículo número 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra vez, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si estamos preguntándonos ¿para qué fuimos nosotros elegidos? ¿Para qué fuimos escogidos y preparados con anticipación allá en la eternidad? Muy sencillo, fuimos elegidos para obedecer. ¿Para qué fuimos? Oiga, compleméntelo con esto. Y para obedecer a Dios antes que a los hombres. De nuevo, y para obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenga cuidado que eso no le vaya a caer mal. Tenga cuidado que usted no vaya a malinterpretar esto y se convierta en un rebelde tratando de esgrimir la bandera de que yo obedezco solo a Dios, yo obedezco solo al Señor, y es un desobediente con todo y con todos. No, Dios no se va a aparecer a esas personas. Dios dejó su palabra. ¿Qué dejó el Señor? ¿Qué dejó el Señor? Su palabra. Entonces, si la Biblia dice algo allí, ¿qué debo de hacer yo? Obedecer lo que dice la Biblia. Le repito, que esto no nos vaya a convertir en rebeldes, porque también le tengo que decir, conozco personas con ministerio, conozco personas con uno de los 5 ministerios que caminan por el mundo, hermano, tratando de servir a Dios en el principio de la rebeldía. No le hace caso a nadie. Son ruedas sueltas por allí, diciendo que no, yo no le obedezco a hombre alguno, yo le obedezco es a Dios. Pero espere, pague el impuesto, lo evaden. Pero espérese, no mienten, que según el propósito de Dios se vale todo, porque aquí lo primero es la obra del Señor. Así que para conseguir algo para la obra del Señor podemos mentir. Eso es un cuento, hermano. Ese es un cuento que el diablo le hizo creer a muchos rebeldes, a muchas personas que no decidieron obedecer a Dios, sino que se obedecen a sí mismos. Todo lo que se les ocurre lo obedecen a ellos mismos, pero nunca se sujetan a una autoridad. Usted y yo fuimos diseñados para obedecer a Dios a través de lo que dice la palabra. Y si el Señor dice, ejemplo, Romanos 13:1, véalo para que terminemos en esta noche con esto que es tan importante. Romanos 13:1, léalo conmigo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. A ver, no pretendo que usted entienda esto en su totalidad en estos minuticos que tengo para decírselo. Pero el cristiano tiene que tener muy claro que el diseño de orden, de disciplina, el diseño de autoridad no viene de otra persona sino de parte de Dios. Allí donde haya un cartel limitando el movimiento, limitando el libertinaje, limitando el consumo de algo, eso está allí de parte de Dios. Todo lo que meta en orden al ser humano, todo lo que lo llame a disciplina, todo lo que establezca un límite en un lugar, en un sitio, eso viene de Dios. Del diablo es el desorden, escúcheme, del diablo es el desorden. Del diablo, hermano, es todo lo que tiene que ver con el desorden y la indisciplina. Cuando usted escuche que en alguna parte le dicen, no, aquí usted puede hacer lo que quiera, corra, hermano, corra, porque eso no es de Dios. Escuche, toda autoridad, la que sea, proviene de Dios. ¿Sí está entendiendo eso? Es muy delicado que usted lo pueda entender. Toda autoridad, la que sea, proviene de Dios, no proviene del diablo.
No, nunca provendrá del diablo. Y yo recuerdo, hermano, en mis comienzos como pastor, que llevé un grupo de jóvenes a Bogotá, a un tiempo fuerte allá. Y íbamos con el grupo de alabanza. Nos mandaron a llamar. El organizador de Tiempo Fuerte nos dijo: vénganse por detrás de la tarima, allí los recibo. Y nosotros estábamos entrando para llegar por detrás de la tarima y nos sale un niño, 14 años. Un niño, hermano, y ustedes qué hacen por aquí, háganme mi favor, se devuelven. No nos dejó hablar. Yo lo único que le dije: sí, señor, bueno, señor. Y me devolví. Cuando notaron que no habíamos entrado, nos mandaron a buscar. Cuando nos mandaron a buscar: venga, pastor, que venga. El pelado de 14 años palideció, dijo: ¿usted por qué no me dijo? Yo le sonreí y no le dije nada. Entramos, nos acomodamos, ministramos con la alabanza. Cuando me bajé, el muchacho apenado se me acercó y me dijo: qué pena, pastor. Le dije: no le dé pena. A usted lo pusieron ahí para ejercer una autoridad. Lo hizo bien. Le faltó información, pero lo hizo bien. ¿Y sabe qué me dijo? Pero admirable en usted, pastor, que obedeció siendo pastor. Le dije: es que ¿quién dijo que porque yo soy pastor no tengo que obedecer? Usted es autoridad aquí, yo le tengo que obedecer a usted. Yo sé que esa lección a él nunca se le olvidó. Y qué bueno que a nosotros no se nos olvide la lección de la palabra. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no existe autoridad sino de parte de Dios. Y todas las que hay, por Dios han sido establecidas. Las autoridades nunca las establece el diablo. Ese cuento de que al presidente, al gobernador, al alcalde o no sé a quién, eso lo puso fue el diablo, hermanos. No saben, no entienden, no han leído la Biblia, y si la han leído no la comprenden. Aquí no hay otro mayor que tu Dios y mi Dios. No me escuchó. Aquí no hay nadie superior a tu padre y a mi padre, nadie. Todo se hace porque Él ha determinado que así se haga y se va a cumplir lo que Él diseñó y se va a llevar a cabo lo que está escrito.